El suave murmullo del equipo médico llenaba el aire estéril de la habitación 5009 en el Hospital Privado Santa Clara. El aroma antiséptico se aferraba a las paredes, mezclándose con el tenue perfume de las flores frescas dejadas por visitantes que hacía mucho habían dejado de venir. En el centro de la habitación, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón y cada respiración que tomaba y hacía Alejandro Garza, un hombre que una vez fue el pulso de la élite empresarial de la Ciudad de México, pero que ahora solo era quietud. Emilia Campos se ajustó los guantes mientras se preparaba para cambiar las vendas de Alejandro. A sus 24 años, Emilia llevaba solo 2 años como enfermera, pero su dedicación y compasión la hacían destacar entre sus colegas. Se acercaba a cada paciente con cuidado, creyendo que no importaba cuán desesperada pareciera una situación, su presencia podía marcar la diferencia. El caso de Alejandro era el más desafiante que había enfrentado. Llevaba 6 meses en coma después de un catastrófico accidente de auto. Su familia influyente y fría no había escatimado en gastos para asegurarse de que recibiera la mejor atención médica, pero su fe en su recuperación se había desvanecido hacía tiempo. Para ellos era una cáscara vacía del hombre que una vez conocieron, pero para Emilia él todavía estaba allí, en algún lugar debajo de la quietud. Mientras limpiaba suavemente las heridas de sus brazos y ajustaba las sábanas, Emilia hablaba en voz baja como lo hacía todos los días. Bueno, Ale comenzó con voz ligera, no te imaginas la mañana que he tenido. La máquina de café se descompuso otra vez y juro que el universo está conspirando para que no tome cafeína. Se rió para sí misma, aunque sabía que no habría respuesta. Pero no te preocupes, te salvé de escucharme quejar por mucho tiempo. Hablarle se había convertido en algo natural. Llenaba el silencio, hacía que la habitación se sintiera menos como una tumba en espera y más como un espacio donde la vida aún persistía. Le contaba sobre su día, sus frustraciones, las pequeñas victorias y a veces incluso sus miedos. No estaba segura de por qué se sentía tan conectada con él, pero algo en el rostro pacífico e inmóvil de Alejandro la hacía creer que estaba escuchando. Justo cuando estaba a punto de terminar de ajustar el suero, el agudo chasquido de unos tacones altos contra el suelo pulido resonó por el pasillo haciéndose más fuerte hasta que la puerta se abrió con una fuerza que hizo temblar las paredes. Victoria Garza, la madre de Alejandro, entró en la habitación como un viento helado. Era una mujer que llevaba su riqueza como una armadura, su ropa de diseñador impecable, su cabello perfectamente peinado, ni un mechón fuera de lugar. Pero sus ojos de un penetrante tono azul hielo no contenían calidez. Emilia se enderezó instintivamente, ocultando su sorpresa. ¿Qué está haciendo? La voz de Victoria era cortante, teñida de desdén, mientras su mirada recorría a Emilia, deteniéndose en la forma delicada en que sus manos descansaban sobre el brazo de Alejandro. Emilia se quitó los guantes con calma, colocándolos en el contenedor antes de volverse para enfrentar a Victoria. Estoy cambiando sus vendas, señora Garza. Los labios de Victoria se curvaron en una mueca de desprecio. No le pregunté qué estaba haciendo. Le pregunté por qué lo está haciendo usted. Le dije al hospital que quería lo mejor para mi hijo, no una enfermera novata jugando a ser cuidadora. La mandíbula de Emilia se tensó, pero mantuvo un tono firme. Entiendo su preocupación, pero estoy asignada al cuidado del señor Garza porque estoy calificada para estar aquí. Trato a todos mis pacientes con el máximo cuidado sin importar su estatus. Victoria se acercó, sus tacones resonando ominosamente contra el azulejo. Podrá engañar a los demás con su dulce trato, pero yo veo a través de usted. Está aquí porque es barata, conveniente y prescindible.
haga su trabajo y mantenga sus sentimientos personales fuera de esto. Mi hijo no necesita su compasión. Emilia apretó los puños a los costados, obligándose a mantener la compostura. Respiró hondo, enfrentando la mirada gélida de Victoria con una fuerza silenciosa. «Estoy aquí para ayudar a su hijo», dijo Emilia con firmeza. «Lo crea o no, continuaré cuidándolo con el respeto y la dignidad que merece. No lo abandonaré solo porque sea más fácil rendirse». Por un momento los ojos de Victoria parpadearon como si las palabras de Emilia hubieran tocado un nervio. Pero tan rápido como apareció la frialdad, volvió a su mirada. «Veremos cuánto dura eso», murmuró antes de darse la vuelta y salir de la habitación, dejando una estela de tensión a su paso. La puerta se cerró con un clic y el silencio volvió a sentarse en la habitación como una pesada manta. Emilia dejó escapar un lento suspiro, volviéndose hacia Alejandro. Alisó las sábanas sobre su pecho sus manos, deteniéndose un momento más de lo necesario. «Siento lo de hace un momento», susurró con la voz más suave ahora. «Su madre es bueno, ya sabe». Acercó una silla a su cama y se sentó apoyando los codos en las rodillas. La habitación zumbaba con el ritmo constante del monitor cardíaco, un sonido que se había vuelto extrañamente reconfortante con el tiempo. «Sabes, no me importa lo que ella diga», continuó Emilia su voz. «Apenas un susurro. Creo que sigues ahí dentro luchando. Y no me iré a ninguna parte, Ale. Te lo prometo». Mientras estaba sentada allí, el único sonido era el pitido de las máquinas y la respiración tranquila y constante del hombre en la cama. Pero en algún lugar en lo profundo de la mente de Alejandro, algo se agitó, un leve destello de conciencia. Emilia aún no lo sabía, pero sus palabras eran más que una conversación unilateral. Eran un salvavidas atrayendo a Alejandro más cerca de la superficie, más cerca del mundo que había dejado atrás. Y pronto todo cambiaría. Los días en el Hospital Privado Santa Clara se mezclaban unos con otros como acuarelas en un lienzo húmedo, suaves, repetitivos y predecibles. Para la mayoría la habitación 5009 era solo otro espacio donde la esperanza se desvanecía con cada hora que pasaba. Pero para Emilia Campos se había convertido en el centro de su mundo. Fue una tranquila tarde de martes, de esas en las que el mundo exterior parecía contener la respiración, cuando algo diferente sucedió. Emilia estaba cambiando cuidadosamente las vendas de Alejandro Garza, sus manos firmes por semanas de práctica. Tarareaba suavemente una melodía que ni siquiera era consciente de haber memorizado, llenando el silencio estéril de la habitación. Mientras alcanzaba una gasa nueva, lo sintió una contracción leve, casi imperceptible bajo sus dedos. Sus ojos se dirigieron a la mano de él, la incredulidad inundando sus sentidos. Fue real. Se quedó mirando con la respiración contenida en la garganta, esperando a ver si volvería a suceder. Después de unos segundos de nada, sacudió la cabeza descartándolo como si su imaginación le jugara una mala pasada. Quizás fue solo un espasmo muscular algo involuntario. Pero mientras continuaba su trabajo, su corazón latía un poco más rápido, su mente repasando el momento una y otra vez. Más tarde, esa noche, mientras se preparaba para irse, la imagen de los dedos de Alejandro contraídos la atormentaba. En contra de su buen juicio, regresó a su habitación de pie, junto a su cama, observándolo como si lo instara a moverse de nuevo. ¡Nada! Pero Emilia no podía quitarse la sensación de que algo estaba cambiando. A la mañana siguiente, Emilia se acercó al doctor Ramírez, el médico a cargo del caso de Alejandro. Dudó fuera de su oficina antes de finalmente tocar. «Adelante», resonó su voz profunda. Emilia entró con las manos entrelazadas con fuerza frente a ella.
Doctor Ramírez, creo que noté algo inusual con el señor Garza ayer. El doctor Ramírez levantó una ceja mirando por encima de sus gafas. Inusual, sí, asintió Emilia. Sus dedos se contrajeron 2 veces. El doctor suspiró reclinándose en su silla. Emilia, hemos visto reflejos musculares involuntarios antes en pacientes en coma. Es común. No necesariamente indica función cognitiva. Pero esto se sintió diferente, insistió ella, su voz firme pero respetuosa. No fue solo un espasmo. Se detuvo, dándose cuenta de cómo sonaba esperanzada e ingenua. El doctor Ramírez le ofreció una sonrisa comprensiva. Aprecio tu dedicación, Emilia, pero no puedes permitirte encariñarte demasiado. Sé que es difícil, pero a veces los pacientes no regresan. Emilia tragó saliva asintiendo, pero al salir de su oficina, supo que no podía dejarlo pasar. A partir de ese día, Emilia se volvió más atenta. Pasaba cada momento libre junto a la cama de Alejandro, estirando suavemente sus extremidades, masajeando sus músculos y hablándole como si estuviera completamente despierto. «Buenos días, Ale», susurraba abriendo las cortinas para dejar que la luz del sol inundara la habitación. «Deberías ver qué hermoso está el día afuera. Creo que te gustaría». Le contaba los detalles mundanos de su vida, su vecino molesto, que siempre ponía música a todo volumen. A las 3 de la mañana, la paciente anciana del pasillo, que la llamaba Solecito, y cómo extrañaba a su padre que había fallecido cuando era niña. Le habló de la enfermedad de su madre, las facturas del hospital que nunca dejaban de llegar y lo agotador que era mantener todo en orden. Y aunque él nunca respondió, Emilia sentía que Alejandro estaba escuchando. Una noche, una fuerte tormenta azotó la ciudad. La lluvia golpeaba las ventanas del hospital y el constante retumbar de los truenos vibraba a través de las paredes. El turno de Emilia había terminado técnicamente hacía horas, pero se encontró incapaz de irse. Algo en la tormenta la hacía sentir que Alejandro no debería estar solo. Acercó una silla a su cama, con las manos alrededor de una taza de café tibio. La única luz en la habitación provenía del tenue resplandor del monitor cardíaco que proyectaba suaves reflejos verdes en las paredes. «¿Sabes?», comenzó su voz apenas más alta que un susurro. Solía amar las tormentas cuando era pequeña. Mi papá me dejaba sentarme junto a la ventana con él y contábamos los segundos entre el relámpago y el trueno. Hizo una pausa, su mirada perdida en el rostro inmóvil de Alejandro. Pero después de que él murió, las tormentas simplemente se sentían solitarias. Las palabras pesaron en la habitación mezclándose con el distante estruendo del trueno. Emilia dejó su café y tomó la mano de Alejandro sosteniéndola suavemente entre las suyas. «No sé por qué te estoy contando esto», murmuró con los ojos ardiendo por lágrimas no derramadas. «Quizás porque eres el único que no puede decirme que todo estará bien cuando no lo estará. O quizás simplemente no quiero sentir que soy la única que sigue luchando». Una lágrima se deslizó por su mejilla, aterrizando suavemente en el dorso de la mano de él. Se la secó rápidamente, avergonzada de su propia vulnerabilidad, incluso frente a alguien que no podía oírla. Pero entonces sucedió un sutil e innegable apretón en sus dedos. La respiración de Emilia se detuvo. Se congeló mirando sus manos entrelazadas, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Ale susurró con voz temblorosa. «¡Fuiste tú!». Esperó con los ojos muy abiertos, su pulso acelerado. Pero el momento pasó y su mano volvió a quedar lacia como si nunca se hubiera movido.
Emilia parpadeó para contener las lágrimas sin saber si estaba imaginando cosas, pero en el fondo sabía lo que había sentido. Algo dentro de Alejandro Garza estaba despertando. Durante los días siguientes, Emilia se volvió aún más devota a su creencia inquebrantable a pesar del escepticismo de sus colegas. Continuó hablándole a Alejandro compartiendo sus miedos, sus esperanzas y sus sueños, sin saber que con cada palabra lo estaba trayendo más cerca de la superficie. Y aunque él no podía hablar ni moverse todavía, Alejandro estaba escuchando. En las profundidades de su mente la voz de ella era el ancla que lo mantenía firme en la tormenta de su inconsciencia. La calidez de su tacto, la sinceridad de sus palabras, eran el salvavidas que lo traía de vuelta al mundo. Y pronto el mundo vería suceder lo imposible. El sol de la mañana se derramaba a través de las persianas de la habitación 5009 proyectando suaves rayos dorados sobre las sábanas blancas y estériles. Emilia Campos abrió la puerta con su habitual toque suave, una taza de café en una mano y una tabla con papeles en la otra. Era solo otro día de rutina, o eso pensaba. Al entrar lista para saludar al hombre que se había convertido en más que un simple paciente para ella, sintió un extraño cambio en la habitación. El zumbido familiar de las máquinas seguía allí, pero algo se sentía diferente. Miró a Alejandro Garza, esperando la misma quietud pacífica que había definido su presencia durante meses. Pero su respiración se cortó en la garganta. Los ojos de Alejandro estaban abiertos, claros e inconfundiblemente conscientes. Se fijaron en los de ella con una intensidad que envió una onda de choque por todo su cuerpo. Por un momento, Emilia se quedó congelada sin saber si estaba alucinando por el agotamiento o si esto era una cruel jugarreta de su mente. Pero cuanto más miraba, más innegable se volvía. Ale susurró su voz temblorosa, apenas audible por encima del rítmico pitido del monitor cardíaco. Su mirada no vaciló. Esos penetrantes ojos azules, una vez sin vida y distantes, ahora brillaban con algo inconfundiblemente real reconocimiento. La taza de café se le resbaló de la mano estrellándose contra el suelo y haciéndose añicos, pero ella ni siquiera se inmutó. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una mezcla de incredulidad y un alivio abrumador la invadió. Corrió a su lado, sus dedos torpes buscando presionar el botón de emergencia, pero sus ojos nunca se apartaron de los de él. «Ale, ¿puedes oírme?», susurró, extendiendo la mano para apartar suavemente un mechón de cabello de su frente. Sus labios se movieron muy ligeramente, tratando de formar palabras que su cuerpo aún no estaba listo para producir. Pero sus ojos hablaban por sí solos. Lágrimas brotaron en los ojos de Emilia mientras le agarraba la mano, sintiendo la más leve presión de sus dedos, curvándose alrededor de los de ella. No era fuerte, pero era real. «¡Has vuelto!», susurró con la voz quebrada. «Realmente has vuelto». La habitación pronto se inundó de médicos y enfermeras sus rostros, una mezcla de conmoción y profesionalismo mientras se apresuraban a evaluar la condición de Alejandro. El doctor Ramírez, que durante mucho tiempo había descartado las esperanzas de Emilia, miraba con incredulidad cómo los ojos de Alejandro seguían cada movimiento de Emilia, como si ella fuera su salvavidas en un mar de rostros desconocidos. Pero, a través de todo el caos, la mirada de Alejandro nunca se apartó de Emilia. Pasaron los días y la recuperación de Alejandro fue nada menos que milagrosa. Aunque su habla tardó en regresar, su mente estaba lúcida y su determinación para sanar era implacable. Las sesiones de fisioterapia eran agotadoras, pero las superaba con una concentración que asombraba al personal médico. Pero no eran los médicos
ni los especialistas a quienes buscaba después de sus sesiones. Era a Emilia. Cada vez que ella entraba en la habitación, un calor parpadeaba en sus ojos. Seguía sus movimientos con una sutil sonrisa, sus dedos tamborileando suavemente contra la cama, cada vez que ella hablaba, como si intentara responder incluso cuando su voz le fallaba. Y cuando finalmente pudo hablar, las primeras palabras que susurró no fueron para su familia ni para sus médicos. Fueron para ella. Era tarde una noche, mucho después de que terminaran las horas de visita, cuando Emilia se encontró a solas con Alejandro. El hospital estaba en silencio, salvo por el distante zumbido de las máquinas y los ocasionales pasos suaves que resonaban por el pasillo. Emilia se sentó junto a su cama, sus dedos, trazando distraídamente patrones en el dorso de la mano de él mientras le contaba los acontecimientos del día. Te juro que si la máquina de café se descompone una vez más, podría perder la cabeza, rió suavemente mirándolo con una sonrisa cariñosa. Uno pensaría que en un lugar como este al menos tendrían lo básico bien. Los labios de Alejandro se curvaron en una leve sonrisa y luego, para su sorpresa, habló su voz ronca pero llena de calidez. Lo escuché todo. La respiración de Emilia se detuvo. Se volvió hacia él con el corazón palpitando. Que sus ojos se encontraron con los de ella firmes y sinceros. Cada palabra, cada historia. Lágrimas brotaron en sus ojos, nublando su visión, mientras el peso de sus palabras se hundía. «Me mantuviste con vida», susurró su voz, quebrándose por la emoción. «Me salvaste». El corazón de Emilia se hinchó, una mezcla de alivio e incredulidad y algo más profundo, algo que no estaba lista para nombrar. Le apretó la mano suavemente, parpadeando para contener las lágrimas. «Solo estaba haciendo mi trabajo», susurró, aunque incluso ella sabía que no era toda la verdad. Los ojos de Alejandro se oscurecieron ligeramente, su agarre se tensó un poco alrededor de los de ella. No fue más que eso. A medida que pasaban las semanas, su vínculo se profundizó, de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. Alejandro confiaba en Emilia más que en nadie, compartiendo recuerdos de su vida antes del accidente, sus miedos sobre el futuro y la soledad que sentía a pesar de estar rodeado de riqueza y estatus. Emilia, a su vez, se encontró abriéndose sobre sus luchas, la muerte de su padre, la enfermedad de su madre y la abrumadora presión de tratar de mantener todo en orden. En Alejandro encontró no solo un paciente, sino un confidente, un amigo. Pero con esa amistad llegó una tensión innegable. Cada mirada prolongada, cada roce accidental hacía saltar chispas entre ellos. Emilia trató de mantener los límites profesionales, recordándose a sí misma que era su enfermera nada más. Pero su corazón la traicionaba con cada latido, y Alejandro también lo sentía. Una tarde, mientras el sol se ponía y bañaba la habitación en una luz dorada, Alejandro finalmente rompió el silencio que se había estado acumulando entre ellos. Emilia susurró, su voz más fuerte, ahora más segura. «Necesito decirte algo». Ella lo miró con el corazón acelerado. «¿Qué?» Él extendió la mano temblando ligeramente mientras le apartaba un mechón de cabello de la cara. Su tacto le envió escalofríos por la espalda. «No solo salvaste mi vida», murmuró, sus ojos fijos en los de ella. «Me salvaste a mí. Me trajiste de vuelta cuando estaba listo para dejarme ir». La respiración de Emilia se entrecortó, su corazón palpitando en su pecho. Y ahora, continuó su voz, apenas un susurro: «No puedo imaginar mi vida sin ti». Lágrimas llenaron los ojos de Emilia, pero sacudió la cabeza, su voz temblorosa. Al ello, no sé qué decir. «Di que tú también lo sientes», susurró sus ojos suplicándole.
porque sé que es así. Emilia cerró los ojos luchando contra el torbellino de emociones en su interior. Había luchado tanto por mantener sus sentimientos a raya, pero ahora con su corazón desnudo ante ella no podía negarlo más. Cuando abrió los ojos, vio la verdad reflejada en su mirada, la misma verdad que resonaba en su corazón. Sí lo siento, susurró con la voz quebrada. Yo también lo siento. Y en ese momento, en medio del pitido de las máquinas y el suave resplandor del sol poniente, ambos supieron que sus vidas habían cambiado para siempre. El sol apenas había salido sobre el Hospital Privado Santa Clara, cuando la tormenta llegó no desde los cielos, sino desde los pulidos pasillos de mármol que conducían a la habitación 5009. Victoria Garza, impecable como siempre con su traje sastre y su comportamiento gélido, entró en la habitación de su hijo sin anunciarse. Sus tacones altos resonaban contra el azulejo como disparos. Sus ojos del mismo azul penetrante que los de Alejandro se dirigieron inmediatamente hacia donde él estaba sentado apoyado en la cama, riendo suavemente de algo que Emilia acababa de susurrar. No era solo la intimidad casual del momento, la forma en que la mano de Emilia descansaba suavemente sobre el brazo de Alejandro, o cómo sus ojos brillaban de una manera que nunca lo hacían cuando su madre estaba cerca. No era algo más profundo, algo que Victoria reconocía pero se negaba a aceptar. Su voz cortó la calidez como una cuchilla. Vaya, dijo con desdén cruzando los brazos sobre el pecho. Veo que los rumores no eran exagerados. Emilia se puso rígida, su corazón saltando a su garganta mientras se giraba para enfrentar a Victoria. La suavidad desapareció de la expresión de Alejandro, reemplazada por una tensión cautelosa. Madre, dijo Alejandro con frialdad, su voz firme, pero con un matiz de advertencia. ¿Qué haces aquí? La mirada de Victoria no se apartó de Emilia. Yo debería preguntarle eso a ella. Dio un paso adelante, entrecerrando los ojos. Dígame, señorita Campos, ¿cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo tardó en darse cuenta de que podía manipular a mi hijo cuando estaba más vulnerable? El rostro de Emilia se sonrojó, una mezcla de conmoción e indignación la invadió. Señora Garza, con todo respeto, yo nunca... Pero Victoria la interrumpió, su voz elevándose. No me mienta. ¿Cree que no veo lo que está pasando aquí? Se aferró a él mientras estaba indefenso y ahora está jugando a ser la heroína con la esperanza de asegurarse un lugar en su testamento. La respiración de Emilia se detuvo. La acusación dolió más de lo que esperaba. Abrió la boca para defenderse, pero el peso de las palabras de Victoria pesaba en la habitación sofocante. Alejandro, sintiendo la angustia de Emilia, estalló. «¡Basta, madre!». Su voz retumbó más fuerte de lo que había sido en semanas. Emilia me salvó la vida. Ella se preocupa por mí. Esto no se trata de dinero, y lo sabes. Pero los ojos de Victoria brillaron con fría satisfacción. Por supuesto que se preocupa. ¿Por qué no lo haría? Eres Alejandro Garza, el millonario que puede darle todo lo que ella nunca tuvo. Las palabras resonaron en la habitación estéril y de repente Emilia se sintió expuesta, vulnerable de una manera que no había anticipado. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero esta vez no era por afecto. Era por humillación. Dio un paso atrás, su voz apenas un susurro. Eso es lo que piensas, Ale. La cabeza de Alejandro se giró hacia ella, su expresión suavizándose al instante. No, Emilia, sabes que no. Pero Emilia sacudió la cabeza, sus ojos brillando. ¿De verdad o solo soy otro proyecto del que te sentiste obligado a cuidar porque estuve allí cuando nadie más lo estaba? El rostro de Alejandro se contrajo, las palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. «Tengo que irme», susurró Emilia con la voz quebrada.
Sin otra palabra, salió corriendo de la habitación, dejando a Alejandro luchando por levantarse de la cama, su corazón rompiéndose con cada paso que ella daba lejos de él. Los días que siguieron fueron vacíos. Alejandro intentó contactarla, llamadas, mensajes, incluso preguntando al personal del hospital, pero Emilia se había desvanecido. Era como si nunca hubiera sido parte de su vida, dejando atrás solo el fantasma de su presencia en la habitación estéril que ahora se sentía más fría que nunca. Sin Emilia, las paredes del hospital se sentían sofocantes. La recuperación de Alejandro se ralentizó, su motivación disminuyendo con cada día que pasaba. Sus terapeutas lo notaron, pero él desestimó sus preocupaciones con sonrisas forzadas y promesas vacías. Pero por la noche, cuando el mundo exterior se aquietaba, el vacío era insoportable. Cerraba los ojos y oía su voz suave tranquilizadora contándole historias sobre su infancia, sus miedos, sus sueños. Extrañaba la forma en que sus ojos se arrugaban cuando reía, la calidez de su mano en la suya, la forma en que lo veía a él, no al millonario, no al paciente, sino a él. Y ahora no estaba seguro de poder enfrentar una vida sin ella. Mientras tanto, Emilia intentaba enterrarse en la rutina, tomando turnos en otro hospital al otro lado de la ciudad. Pero nada podía llenar el vacío que Alejandro había dejado. Repasaba su última conversación una y otra vez, cuestionándolo todo. ¿Realmente me amaba o era solo gratitud? Me permití creer en algo que nunca fue real. Pero por mucho que intentara convencerse de que irse era la decisión correcta, su corazón la traicionaba. Lo extrañaba su terquedad, su ingenio, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba. Por la noche se quedaba despierta mirando al techo, preguntándose si él también pensaba en ella, preguntándose si había cometido un error al marcharse. Pero el miedo de ser solo otro momento fugaz en su vida la mantenía alejada. Pasaron las semanas. Alejandro, incapaz de soportar el peso de su propio corazón, finalmente decidió tomar el asunto en sus propias manos. Con la ayuda de su asistente, organizó una conferencia de prensa, no para los medios, no por publicidad, sino para ella. Se paró frente a las cámaras con el corazón acelerado, las manos temblando ligeramente, pero sus ojos ardían con determinación. «Estoy aquí hoy», comenzó su voz firme, a pesar de la agitación interior, «no para hablar de mi recuperación o de mis negocios. Estoy aquí para hablar de la mujer que me salvó la vida». La sala quedó en silencio. Su nombre es Emilia Campos. Fue mi enfermera durante el momento más difícil de mi vida, pero fue más que eso. Fue mi ancla, mi esperanza y la razón por la que estoy aquí hoy. Hizo una pausa con la garganta apretada. Para Emilia, si estás viendo esto, necesito que sepas que lo que compartimos no fue solo por mi condición. No fue gratitud, fue real. Me salvaste de más maneras de las que jamás sabrás y estoy perdido sin ti. Al otro lado de la ciudad, en su pequeño apartamento, Emilia estaba sentada congelada frente al televisor, las lágrimas corrían por su rostro. Sus palabras atravesaron cada duda, cada miedo, y se dio cuenta de la verdad que había tenido demasiado miedo de enfrentar. Todavía lo amaba. Sin pensarlo dos veces tomó su abrigo y salió corriendo, su corazón latiendo con esperanza y desesperación. Porque algunos amores son demasiado poderosos como para dejarlos ir y no iba a perderlo de nuevo. Las brillantes luces de la sala de conferencias de prensa deslumbraban a Alejandro Garza, pero apenas lo notaba. De pie erguido detrás del podio, vestido con un traje, a medida parecía en todo el poderoso hombre de negocios que el mundo conocía. Pero hoy no estaba allí como el magnate millonario. Hoy estaba allí como un hombre despojado de orgullo y pretensiones.
Las cámaras destellaban, los reporteros se inclinaban hacia adelante con sus bolígrafos listos, esperando otra historia sobre su milagrosa recuperación o su regreso al mundo corporativo. Pero la mirada de Alejandro no estaba en ellos. Sus ojos, llenos de una emoción cruda e innegable, miraban directamente a las cámaras como si tratara de alcanzar a alguien. «No estoy aquí para hablar de mi empresa», comenzó su voz firme, pero cargada de emoción. «No estoy aquí para discutir mi recuperación o mis futuros planes de negocio». La sala quedó en silencio, la anticipación flotando pesadamente en el aire. «Estoy aquí para hablar de la mujer que me salvó la vida», continuó su voz suavizándose. «Su nombre es Emilia Campos. Fue mi enfermera, pero más que eso, fue mi luz en el momento más oscuro de mi vida. Cuando estaba perdido en un coma, fue su voz, su amabilidad, su fuerza, lo que me trajo de vuelta». Hizo una pausa con la garganta apretada mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. «No solo desperté por la atención médica, desperté por ella. Y en algún punto del camino me di cuenta de que no solo estaba agradecido, estaba enamorado». Se oyeron murmullos de asombro en la sala, pero a Alejandro no le importó. «Emilia, si estás viendo esto», dijo con la voz temblorosa, «necesito que sepas que lo que compartimos no fue solo una circunstancia, fue real. Te amo y no quiero vivir un día más sin ti». A kilómetros de distancia, en su pequeño apartamento, Emilia Campos estaba sentada congelada frente a su viejo televisor. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Apenas podía respirar, mientras las palabras de Alejandro la inundaban, derribando cada muro que había construido alrededor de su corazón. Recordó cada momento que habían compartido, sus suaves sonrisas, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando ella entraba en la habitación, la delicadeza con que le había tocado la mano. No era solo gratitud, era amor. Había tenido demasiado miedo de creerlo antes, pero ahora, al oírlo confesarlo al mundo, no había forma de negarlo. Tomando su abrigo, Emilia salió corriendo, su corazón latiendo como si intentara guiarla de vuelta a él. En el hospital privado Santa Clara, Alejandro estaba sentado en la sala de fisioterapia, su mente repasando la conferencia de prensa una y otra vez. Las dudas se infiltraban. ¿Y si no lo vio? ¿Y si no me creyó? Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, la puerta se abrió con un crujido, se giró y allí estaba ella. Emilia estaba en el umbral con los ojos brillantes de lágrimas, su respiración agitada mientras lo observaba. Por un momento ninguno de los dos se movió. El mundo a su alrededor se desvaneció. Luego, con una oleada de determinación, Alejandro se levantó de la silla. Sus piernas temblaban bajo su peso, el dolor era agudo, pero no le importó. Con la ayuda de sus muletas dio un paso, luego otro, hasta que estuvo a solo centímetros de ella. El corazón de Emilia se dolió al verlo, pero fue la mirada en sus ojos lo que la quebró por completo, cruda, vulnerable, llena de un amor tan puro que le cortó la respiración. Sin pensar, se arrojó a sus brazos, enterrando el rostro en su pecho mientras los sollozos sacudían su cuerpo. «Lo siento tanto», susurró entre lágrimas. «Nunca debí haberme ido. Te amo, Ale. Te he amado por tanto tiempo». Los brazos de Alejandro se apretaron a su alrededor, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. «¿Estás aquí?», susurró con la voz quebrada. «Eso es todo lo que importa». Se quedaron allí, envueltos en el abrazo del otro, dejando que el mundo desapareciera. En ese momento, todo el dolor, todos los malentendidos se desvanecieron en la nada. Solo quedaban ellos.
Meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Emilia abrió una clínica de salud comunitaria, dedicando su vida a ayudar a quienes no podían pagar la atención que necesitaban. Alejandro, alejándose del despiadado mundo de los negocios, se centró en obras de caridad, utilizando su riqueza para financiar programas para comunidades desfavorecidas. Pero lo más importante, construyeron una vida juntos, una vida llena de risas, amor y sanación. Sus días ya no estaban definidos por las paredes de un hospital, sino por las aventuras que compartían y la simple alegría de estar al lado del otro. No eran solo amantes, eran compañeros almas gemelas. Y mientras estaban sentados en el porche de su pequeña casa de campo, viendo el sol ponerse en el horizonte, Emilia apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro, susurrando las palabras que los habían vuelto a unir. Tú también me salvaste. Y así, Emilia y Alejandro encontraron no solo la curación, sino un amor que desafió todas las probabilidades. Un amor nacido en el silencio, nutrido a través de la lucha y solidificado frente a cada obstáculo que la vida les puso. Su viaje nos recuerda que a veces las personas que nos salvan son las que menos esperamos, y al final el amor no se trata de grandes gestos o del momento perfecto. Se trata de estar ahí cuando más importa. Hola a todos. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo me están escuchando o viendo. Por favor, déjenme en los comentarios de qué ciudad o país son, me da mucha curiosidad. ¿Y a ustedes qué les pareció esta historia? ¿Les sorprendió? ¿Les dio miedo? ¿Les dejó pensando? Quiero leer todas sus opiniones. Donde quiera que se encuentren, de todo corazón, espero que estén muy bien, con mucha paz y tranquilidad. Les mando un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos. Cuídense mucho. Por último, si alguno de ustedes tiene una historia increíble, un relato misterioso o simplemente algo interesante que quiera compartir con todos nosotros, no duden en contarlo en los comentarios. Este espacio también es de ustedes y me fascina leer las experiencias de esta comunidad.